Nosotros hace 4 años empezamos con una quijotada desde el punto de vista de sistematizar la solidaridad. Con movidas impactantes para estos tiempos, como movilizar en las calles a más de 20.000 trabajadores o realizar elecciones gremiales en las que participan 35.000 obreros, el Sindicato Único de la Construcción ha logrado en estos 5 años un protagonismo que no pocos ambicionarían. La repercusión mediática de un muerto en una rapiña supera por 1000 la repercusión mediática del muerto en un siniestro en el trabajo. Para muchos, nada de esto se explicaría sin la figura de su secretario general, Óscar Andrade, un hombre de cuna humilde que hace 7 años lidera a los obreros de la construcción. Pieza clave para la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, Andrade cultiva una impronta dialoguista con las principales figuras del gobierno e incluso con el propio presidente de la Cámara de la Construcción. Ese talante, sumado a su exitoso recorrido por la dirigencia sindical, ha llevado incluso al presidente José Mujica a señalarlo como un regalo de los dioses y a otros tantos a advertir en él un promisorio futuro político. Pero frente a los buenos augurios, Andrade persiste en reafirmar su pertenencia al ámbito sindical, a donde llegó con apenas 21 años. Desde la dirección del Zunca, este dirigente sindical ha propiciado un nuevo vínculo de los trabajadores con la sociedad. Y es que mediante un acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, unos 200 jóvenes trabajan ahora en la construcción, sin que ninguno haya reincidido en el delito. De la misma manera, 2.400 mujeres de los planes del MIDES pasaron a revistar en las filas de la construcción. Con el mismo ahínco que ha puesto para dotar de otro significado a la militancia sindical, Andrade se levanta todos los sábados a las 5 de la mañana para poner ladrillos en el plan Juntos, una tarea con la que, según ha dicho recientemente, busca ejercitar el músculo de la solidaridad. Con el overol naranja pegado a la piel, Andrade fue el dirigente más votado durante el último congreso del Partido Comunista. Un dato que para más de un encumbrado dirigente es tan solo el presagio de un liderazgo en plena construcción. Óscar Andrade, secretario general del Zunca, bienvenido a Primera Vuelta. No, a ustedes gracias por la invitación. Andrade, usted se afilió en la Unión de Juventudes Comunistas en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Ese año, sin embargo, fue bastante promisorio para la izquierda uruguaya y para el Partido Comunista en especial, porque se obtuvo una votación histórica. El desbarranque vendría después, en el año 92, cuando algunos sectores del partido resistían una renovación planteada por la dirección. Ahora, ¿qué lo llevó a afiliarse al Partido Comunista en medio de semejante desbarranque? Las tripas. A ver, el papel de la juventud comunista en la inserción de las luchas sociales era brutal. Brutal. Nosotros teníamos federado el liceo, los compañeros tenían federado el liceo y no había clase en el que no hubiera un enorme compromiso por transformar la lucha por la transformación en una acción cotidiana, diaria, en todos los planos. En el plano de la cultura, en el plano de la solidaridad internacional, en el plano... Yo creo que el aporte en esos años de la juventud y del partido era tremendo. Tema que mi vieja era tupa y mi viejo era colorado.
Entonces cuando mi hermana, que es casi 2 años mayor que yo, se afilia a la Juventud por el 87, en casa hubo una catástrofe. Entonces yo decidí seguir siendo vínculo. Ese mismo año que empezaba a militar a nivel de estudiantil, decidí ser vínculo más que nada por conveniencia, ¿no? Pero era brutal el despliegue que tenía la UJ en todos los niveles. O sea, desde el armado de una murga, a la solidaridad con las kermeses, a la impresionante despliegue militante en la juntada de firma. Y yo que había empezado a militar esos años, y creo que todos, miramos con mucha admiración a los jóvenes que militaban con nosotros, que eran un poco mayores que nosotros, que habían peleado contra la dictadura, aunque sea haciendo algo contra la dictadura. La experiencia más cercana que teníamos, los compañeros que habían pintado un cartel, entre ellos estaba el Sergio Cañela. El Sergio Cañela era responsable de propaganda de la Juventud Comunista. Y en el día que decido afiliarme, yo era bastante arisco para la afiliación porque ya le había agarrado gusto. O sea, cuando tenés 15 años, esos 2 años de vínculo, ahora parece muy poco, pero es un montón de tiempo de vínculo. Además cuando era de los pocos vínculos, la mayoría estaba afiliado. Entonces el Sergio se agarra un cáncer muy complicado, y en una actividad de homenaje al Che en medio de la campaña, después de la derrota del voto verde en ese marco, el Sergio en una reunión pide, medio quebrado, que le dieran otra tarea porque él estaba con... El bicho no le estaba dejando levantar los baldes, me acuerdo que decía, y él quería morir luchando. Entonces todos nos quebramos, salvo uno muy bruto que le dice, bueno, vas a estar en la biblioteca mañana, y le armaron una biblioteca para que estuviera, que mientras duró el local hasta cerca del 2000 se llamó... Bueno, Sergio se murió a los pocos meses, pero ahí me dio mucha vergüenza nuestra afiliación. Digo, un compañero que tiene tanto amor por lo que hace... Y ahí se inclinó. Y ahí me afilié, me terminé de afiliar. Militaba con los compañeros ya en un momento muy complejo, ¿no? Porque el proceso social de coincidencia con... Fíjate que se da. A mí me tocó vivir por lo menos un pedacito de esa primavera de la movilización popular, donde había un lío en Panamá, los yanquis ahí, esa era la batalla nuestra, y el que no estaba en esa batalla no se podía entender que ser joven no estuviera vinculado a la militancia social. Estaba muy fresco la recuperación de la democracia. Y después pasamos a una década y media muy dura. Creo que hasta ahora no la sacamos de arriba. Ahora vamos a repasar esos tiempos. Sin embargo, el Partido Comunista de nuestros días no tiene aquel sabor radical de antaño. ¿Qué pasó? ¿Lo ganó la moderación? No, yo lo que digo es que la sociedad uruguaya toda, porque eso lo podías reflejar en los compañeros que eran militantes de la IDI y en los compañeros que militaban. O sea, la sociedad uruguaya toda, a la salida de la dictadura, las expresiones de la cultura, había un movimiento de efervescencia que tuvo 3 o 4 estacas brutales. Yo creo que una fue la derrota al voto verde. O sea, la derrota al voto verde generó que muchísimos compañeros no volvieran a participar y a militar. Una segunda es el gobierno de la calle. O sea, el gobierno de la calle genera un impacto brutal en términos muy negativos, porque fíjate que en pocos años se pierden casi 150.000 puestos de trabajo en la industria. Eso para el campo popular fue bestial, porque de hecho la izquierda se constituye desde los pueblos de trabajadores, o sea, fundamentalmente, no solo, pero esencialmente se constituye en la lógica de los barrios obreros. Y el pasaje de decenas de miles de trabajadores de la fábrica organizada con sindicatos movilizados, generando una determinada conciencia, transpirando una ética, a la desocupación, o al kiosco, o al trabajo por la cuenta, generó un impacto muy complejo. Un tercero es el desplome de las experiencias internacionales que se veían como alternativa y que generaban una correlación de fuerzas más favorable. No hay duda. A ver, tuvimos años debatiendo después el fin del trabajo, el fin de la historia, los sujetos sociales, pero muchas veces debatiendo sin transformar el debate en acción concreta. O sea, creo que ahí tuvimos una pérdida muy importante. Y un cuarto, el aluvión neoliberal, ¿no? O sea, la pérdida de sentido de identidad a partir del barrio, del trabajo, de la comunidad, para identificarte a partir de lo que puedo consumir. Yo creo que un poco de todo eso nos hizo retroceder a todo el campo popular, al movimiento sindical. Bueno, nosotros somos una organización que se construye en una sociedad concreta, no en un libro, no en un texto. Si la sociedad tiene esa referencia, difícilmente no te incida a la hora de ver la práctica militante, la elaboración política, la transmisión, o sea, todo eso lo sufrimos, ¿no? En 1996 usted ingresa a la dirección del Zunca y 3 años antes se había vivido una gran huelga precisamente en el gobierno de la calle
en medio de un gran repliegue del sindicalismo, en parte forzado por la caída de los paradigmas, la caída del socialismo real. Brevemente, ¿cómo fue el pasaje de aquel sindicato a este de ahora que convoca a 20.000 personas a sus manifestaciones, que tiene asambleas multitudinarias? Bueno, en primer lugar, ahí me faltó un componente más de una de las claves para la ausencia de participación, que es la de regulación laboral, ¿no? O sea, porque no solamente sufrió el gobierno del Partido Nacional un fuerte proceso de desindustrialización, sino que se pasó de tener un 85% de trabajadores con consejo de salario a un 15%, y eso es parte de la década 90. Creo que esto incidió más que la caída el desplome de la experiencia socialista en esta Europa, en términos de la participación en Uruguay y la construcción política. Y con negociación colectiva por rama quedó la construcción, la salud privada, aguantando como pudo, y el transporte en Montevideo. Esas condiciones fueron muy complejas, porque los resultados de la negociación eran con una correlación muy adversa. El conflicto del 93 fue un conflicto muy duro, que costó mucho levantar después, pero que explicó que continuara existiendo negociación colectiva en la industria durante todo el proceso de regulación. O sea, uno analizándolo con el tiempo puede mirar las dificultades para llevar el conflicto adelante, las dificultades para una síntesis positiva en su momento. Hubo años muy complicados. Explicó también que se lograra mantener en la construcción instancias de negociación colectiva a largo en el tiempo. Esto hoy lo reconocen cámaras empresariales y sindicatos. Ahora, o sea, ¿cómo llegamos al sindicato de ahora, a este Zunca? Bueno, yo creo que también el pasar el desierto nos templó, ¿no? O sea, ese periodo 93-2005 fue muy complejo para la militancia sindical. En primer lugar, que la acción sindical pasó a ser casi un apostolado, porque nosotros batimos récord, por ejemplo, de direcciones sindicales en el desempleo más absoluto. Pero más absoluto. Las condiciones para la militancia de los compañeros de gremio muchas veces eran quedarse a dormir en el piso del sindicato porque no tenías para un boleto para poder regresar el otro día a la militancia. Y resolver el tema de la alimentación de la forma más precaria. O sea, las condiciones para sostener el sindicato que se vivieron del 93 al 2005 fueron tan adversas que apenas encontramos un espacio mayor de democratización del punto de vista de relaciones laborales, eso se notó. O sea, fue como volver a respirar. Yo no digo que fueron clandestinas las condiciones de la organización sindical, pero en algunos casos casi, y en algunos departamentos del interior más. Entonces yo creo que la circunstancia de que coincidieron dos aspectos. Uno, el político jurídico, es mayor escenario para la posibilidad de acción sindical. Y otro, el económico, que es que la industria de la construcción por primera vez desde el 2005 a la fecha mantuvo un nivel de estabilidad y en crecimiento. Si uno mira la historia de la construcción, de 50 años, siempre va a encontrar que hay un año electoral y el preelectoral de fuerte trabajo en la construcción, al impulso de inversión pública que se concentraba en esos años, y después una depresión muy profunda. Esto es así en 40 años. Y uno va a encontrar por ahí un alto nivel de inversión en el año 88-89 y una caída 90, 91, 92. Un alto nivel de inversión en la construcción 93-94, una caída 95, 96, 97. Un alto nivel de inversión en la construcción 98-99 y después el desastre, ¿no? Porque después fue un desastre, o sea, el más duro y brutal desastre en la industria que es con el último gobierno de coalición. Ahora, el hecho de haber generado una estabilidad en puestos de trabajo y una condición jurídica llevó a que un despliegue militante que siempre existió, porque a ver, en el 2001-2002 hubo una crisis profunda y con 15.000 trabajadores registrados, tuvimos la posibilidad de enviar brigadas solidarias a trabajar en la reconstrucción de Migues, en la reconstrucción de Sauce, en condiciones muy precarias. Cuando la mayoría de los compañeros de Juanicó estaban en la desocupación, siempre existió despliegue militante de los trabajadores de la construcción. Claro, pasó ese desierto en condiciones democráticas, el resultado fue exponencial, ¿no? Usted, además de dirigente sindical, es dirigente del Partido Comunista y fue uno de el más votado en el último congreso del Partido Comunista. ¿Cómo hace para fungir entre dirigente sindical y dirigente comunista? ¿Cómo puede desdoblarse en esas coordenadas? Bueno, en realidad la historia del movimiento sindical de los cartistas de Inglaterra para acá es indisociable de la lucha política. Las primeras tendencias del movimiento obrero uruguayo fueron anarquistas, pero también hubo tendencias socialistas. Las más fuertes fueron las tendencias anarquistas.
pero las tendencias anarquistas también tienen un sentido político de reivindicar la lucha social en términos políticos. Si uno mira el sindicalismo en el mundo, el movimiento sindical en el mundo tiene referencias políticas. Hay sindicalismo en el mundo que tiene referencias políticas de derecha y el gremialismo empresarial también. El tema es que hay ahí una campaña de la que todavía pagamos tributo que somete a la crítica la participación política del militante sindical. Yo que sé, hace rato fue presidente de la República y fue presidente de la Cámara Metalúrgica. No hubo cuestión mayor. Y hace una década y media, me duele acordarme, pero Bención fue presidente de Acción de Banco y fue ministro de Economía. Y no hubo un tal debate acerca de que era presidente de Acción de Banco y ministro de Economía. Y de Brum. Y, o sea, en general, como que se admite sin tanto reparo la participación de dirigentes empresariales en la acción política y se genera mucho más reparo en la acción sindical. A lo largo de la historia, el Vasco Lazárraga, en la década del 20, iba con un carro, un caballo, entraba al Parlamento de Overol y se generaba un escándalo de dimensiones. Julia Arévalo, primera senadora que era laburante, también. Entonces, yo creo que no se puede disociar demasiado la lucha sindical o política, teniendo claros los roles. O sea, nosotros en el sindicato resolvemos desde el sindicato las orientaciones que más, en función a nuestro criterio, que más nos parece defienden el interés de los trabajadores. Ahora, ese es un aspecto medio innegociable. Sin embargo, usted dentro del Partido Comunista y el Partido Comunista está dentro del Frente Amplio, hay una mirada también de contemplar otros intereses sociales, ¿no? Por ejemplo, el de los empresarios, sin ir más lejos. Sí, pero ahí nosotros creemos lo siguiente. El movimiento obrero nunca fue un movimiento que reivindicara solamente un espacio corporativo de corto plazo. Nunca. O sea, la madurez del movimiento obrero viene de la mano de no solamente agotarse en la reivindicación inmediata, justa, salarial, sino en vincularse a un proyecto de país. Esto que es así para el conjunto del movimiento sindical por concepción, para el sindicato lo es por una doble razón, por concepción y por sobrevivencia. Porque si uno puede dibujar actividades económicas que puedan desligarse de cómo le va al país. O capaz que la exportación de software al conjunto del país no le va bien, pero puede tener un nicho en el que de todas formas le va bien, aunque no le va bien al conjunto del país. Si hay una rama de actividad que tiene una dependencia brutal de cómo le vaya al país, es la construcción. O sea, la industria de la construcción, para tener desarrollo, está obligado a que se desarrolle el turismo, está obligado a que se desarrolle el sector agroexportador, está obligado a que se desarrolle la economía social, está obligado a que se desarrolle el sector de vivienda. O sea, está tan íntimamente vinculado al conjunto de las actividades económicas que nadie puede pensar un programa para la industria de la construcción que no sostenga a la vez un programa para el conjunto del país. Y si vos no colocás en la perspectiva los problemas de infraestructura, los problemas de matriz energética, los problemas de encadenamiento intraindustrial en el marco del Mercosur, los problemas de integración regional, no hay forma que puedas defender la industria de la construcción. Entonces, una perspectiva de industria, los problemas del sistema educativo, por lo complejo de la industria y por sus características, no hay forma de pensarla que no sea pensando en el conjunto del país y pensar el conjunto del país con otros. Pero ustedes defienden su interés de clase. Sí, claro, pero nosotros para defender nuestro interés de clase no nos niega a pensar diseños de estrategias de capacitación y formación profesional en la que podamos convocar al sector empresarial a discutir con nosotros y al gabinete productivo. Es más, es necesario para tener potencia en una política de desarrollo de innovación y vincular al sector empresarial. O sea, nosotros reclamamos espacio, ¿no? Nosotros decimos, a ver, estamos en un mundo de una transformación científico-tecnológica brutal, donde el conocimiento deviene en fuerza productiva. Bueno, en ese mundo, lo que estamos diciendo, una parte del conocimiento es de los trabajadores. No se excluye a los trabajadores de la mesa, pero no decimos solo los trabajadores tienen que resolver. Esta etapa es un salto que los trabajadores también podamos definir esa política. No estamos en la etapa, en el proceso, en el que pensamos solo los trabajadores tenemos que resolver. ¿Cómo debería relacionarse un sindicato con un patrón comunista? A ver, yo creo que sindicato del mismo signo. Sí, yo creo que la relación de movimiento sindical, Estado, sociedad, es uno de los más grandes desafíos que la izquierda tiene. Partiendo de la base que la solución estalinista a este tema fue un fracaso. O sea, partiendo de la experiencia histórica de que un tipo de solución que es el Estado y la sociedad son polea de transmisión de lo que el partido resuelve, demostró que es un fracaso. Entonces tenemos que ensayar
Y tampoco está claro bueno, la segunda cuestión es que este ensayo no tiene certezas a priori. Nosotros hemos hecho una experiencia práctica en esto. Vos me decís, ¿cómo se tiene que relacionar? Nosotros buscamos una forma de relacionar, que es sin indiferencia. O sea, nosotros no negamos la importancia histórica, no negamos desde el sindicato la importancia histórica que tiene para los trabajadores el movimiento político que incorpora a los trabajadores en su reivindicación, acción y concepción. O sea, no pensamos una táctica en la que nos es indiferente que existió un cambio político en el país en el 2005. Lo segundo, admitiendo que este cambio existe, no somos polea de transmisión de lo que el Frente Amplio resuelva. En sus ministerios, en sus gabinetes. A la luz de las relaciones entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo, ¿podría decirse que a ADEOM le fue indiferente el signo político de la Intendencia? Mira, podría decirse esto. Podría decirse que en el movimiento sindical hay tendencias del sindicalismo que no tienen en cuenta la importancia de las transformaciones en la esfera política que implicó el cambio de gobierno, y hay en el gobierno tendencias que no tienen en cuenta que les es imprescindible contar con la base social de los trabajadores organizados. Estas dos tendencias legítimas, o sea, no son tendencias que hay que fusilar, son legítimas del pensamiento. Yo creo que cometen un severo error, porque no va a haber posibilidad de transformaciones profundas en el Uruguay en una perspectiva de mediano plazo si no se ensancha la base social de las transformaciones. Y una columna de esa social son los trabajadores. Por lo tanto, el atajo de pensar sin los trabajadores organizados las definiciones políticas de largo plazo es un atajo que te lleva a un camino sin salida. Lo mismo, creo que los trabajadores desconocer las transformaciones políticas es una mirada muy miope, porque no parece sensato para un movimiento sindical que reclamó durante 20 años la reinstalación de los consejos de salario, las libertades sindicales, la búsqueda de los desaparecidos por la dictadura, que reclamó transformaciones en el área de las políticas sociales. O sea, que un conjunto de transformaciones en curso que abordan partes importantes de las reivindicaciones del campo popular, no tenerlas en cuenta. Esta síntesis es muy difícil de lograr. Uno puede decir, hay una brocha gruesa, ¿no? Independencia sin indiferencia, es una brocha gruesa. Ahora después en la táctica es mucho más fina la definición, porque es hasta dónde vas, en qué medida, ¿no? Y bueno, esa ingeniería, si le errás que le erres con mucha gente. Si le errás, le erres con un método en el que miles y miles participaron de esa decisión. Lo invito a hacer una primera pausa. Dale. En primera vuelta. Andrade, ¿un dirigente sindical debe tener vedado el 1 de mayo su concurrencia al Quincho de Varela? No, a ver. Yo me parece que tenemos un problema que nos cuesta mucho discutir política, y los agujeros de la ausencia de discusión política en serio los llenamos con frivolidades o los llenamos con personalidades que en teoría nos van a suplantar el debate político. A mí me parece que transformar el debate del 1 de mayo en una comida del presidente es un error para el movimiento sindical, porque transforma en un elemento trivial lo que debiera ser el rescate de la memoria. Bueno, me parece lo mismo cuando la izquierda reduce el debate político a Constanza Tabaré solamente. Y todo el conjunto de la estrategia, sus relaciones con el pueblo, sus vínculos, la generación de prácticas solidarias. Ahora, esto que usted llama una frivolidad fue planteado, por ejemplo, por un dirigente como Richard Reed, que decía que ir el 1 de mayo a compartir una mesa con empresarios y con el presidente era como ir a tomar una con el diablo el día de Pascua, ¿no? No escuché las declaraciones de Richard. Ahora repito, a ver. A mí me parece que transformar en ejes de la discusión política. A ver, yo un 1 de mayo, ¿qué es lo que tiene que discutir la sociedad? Que hay 20 millones de esclavos en el mundo. O sea, o que hay 1.400 trabajadores que han muerto en lo que va de la construcción de los estadios de Qatar y nos tendría que indignar. O que hay 150 millones de niños desnutridos. O sea, me parece que el debate social del 1 de mayo, político, tiene que servirnos para darnos cuenta que el sistema logra muchas veces que dramas brutales, dramas por los que cualquiera se conmovería, pasan desapercibidos.
Creo que Uruguay, si no aprendió eso después de tener 40.000 uruguayos ciegos por ser pobre y que ninguno de nosotros levantó una pancarta, ninguno de nosotros, para que eso no pase, o sea, nos pasó desapercibido 40.000 uruguayos ciegos por ser pobre y nos pasó desapercibido hasta que logramos el convenio con la Operación Milagro. Me parece que la fecha del 1 de mayo tendría que rodearse. Me pasa lo mismo cuando el 8 de marzo se presenta como el día de la venta del perfume de oferta en la tienda tal. O sea, y tiene un recorrido histórico, una significación que es muy distinta. Entonces, la verdad, el presidente quiere hacer un asado, que un asado no debe ser el tema central, pero salvo que fuera un elemento de principio. Ni en una dirección ni en otra. Ahora, ni la defensa radical de que hay que ir a un asado porque es un asado. Ahora, ¿qué hubiese dicho la izquierda si durante los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle o Valle se hubiese convocado a empresarios, muchos de ellos de empresas transnacionales, a comer un asado, ¿no? El mismo día del acto de los trabajadores? Yo creo que debe haber más asados que ahora en esa época. No me parece que sea el elemento central. O sea, a ver, si nosotros hacemos un asado con la Cámara de la Construcción, no puede ser un problema. ¿Me explico? O sea, nos juntamos con la Cámara de la Construcción y se hace un asado y se come un asado, eso no puede ser un problema. O sea, el problema del país está en otro lado. ¿No? Sí. Y el valor de la organización sindical no puede estar reducido a que se come un día. Me parece que esa es una gestualidad media. El tema son las señales también, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. A ver, nosotros hicimos... Es simbólico para la izquierda el 1 de mayo, es una jornada... Sí, claro, que se defiende todos los días. Es como casi como el Día de la Madre. Se defiende todos los días. La memoria histórica, el vínculo con los trabajadores, la entrega por la causa, se expresa todos los días. Hoy hicimos una comida en el Quincho Varela para recaudar fondos por una baldosera. Invitamos al que quería ir. Y en eso había empresarios con los que tenemos diferencias sustanciales, algunos con los que podemos tener menos diferencias, algunos tenemos diferencias sustanciales. Es más, una de las empresas que está construyendo la pastera, con la que tuvimos 200 millones de líos y huelgas de los colores que quiera ver, fue la que más aportó ese día para la construcción de la baldosera. A lo que quisimos colocar arriba de la mesa es una señal muy amplia en el sentido de la baja de la imputabilidad y de la forma de construir soluciones diferentes a la de la mayor represión. Y eso era lo importante ese día, más que cualquier otra cosa. Me parece que, bueno, a ver, por ejemplo, va a pasar en la campaña ahora. ¿Qué candidato de la campaña no va a hacer cena de recursos con muchos empresarios para? Capaz que nosotros porque tenemos poca llegada, pero después creo que todos la van a hacer. ¿Alguno pierde los principios en esa cena de campaña? Me parece que no. Y todos hacen. No, ¿sabes que me diga? Se pierden los principios si se hace el 1 de mayo o el 14 de agosto. Cualquier otro día no se tocan los principios. Me parece que es colocar los principios en un lugar donde no están. Porque los principios están en otro lado. O sea, los principios están en la vida cotidiana, en cómo se vive, en cómo se piensa, en cómo se construye y en cómo se defienden los intereses de los trabajadores. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esta tendencia a la consustanciación que algunos dirigentes de la izquierda observan en este tipo de flirteos entre la izquierda y algunos empresarios? Bueno, primero que la izquierda nace del movimiento obrero, ¿no? La izquierda nace del movimiento obrero. Ahora, ¿se confundió la izquierda en estos años de gobierno? A ver, y es inexplicable la izquierda sin la gesta de la CNT. Pero la izquierda nunca fue solo el movimiento obrero. O sea, ninguna etapa de su construcción histórica se redujo solo al movimiento obrero. Entonces hubo dos procesos. Uno, el propio recorrido de la izquierda, que es haber construido su unidad en torno a lo que fue la unidad del movimiento obrero, pero generando condiciones con capas medias, sectores de la pequeña y media producción, y otro, el del país, ¿no? O sea, la gestión económica de la coalición de gobierno en su último periodo fue tan nefasta que vinculó sectores más vastos del campo empresarial. A ver, yo no me olvido de lo que fue la concertación para el crecimiento en el 2002-2003. O sea, generó que un conjunto de sectores más amplio, por diferentes motivos, enfrentados a lo que fueron las orientaciones económicas neoclásicas y sobre todo, capaz que no enfrentadas a su gestación, pero enfrentados a sus resultados, se desprendieran de ese proceso del que llevó al Frente Amplio al gobierno. No llevó otro proceso al gobierno. O sea, no llegamos al gobierno con un movimiento sindical súper fortalecido. Llegamos al gobierno con un movimiento sindical raquítico y con un arco de alianzas que abarcaba en ese entonces la nueva mayoría a sectores que recién se revinculaban al Frente Amplio. Lo fue el encuentro progresista. O sea, el arco de alianzas con el que se llega al gobierno fue más amplio que el arco de alianza del 71. Pero no ahora, lo fue en el 2004. O sea, no fue una novedad después del gobierno. Fue parte de la construcción de la base social y política con extrema amplitud para lograr un primer objetivo, llegar al gobierno. ¿Valía la pena el sacrificio? Yo creo que sí. Pero creo que sí, 10 años después con el diario Lunes, con los resultados, porque no hay duda
que le fue mejor a los trabajadores y a los pobres en particular con el gobierno de izquierda. Ahora, se observa una cercanía con determinados empresarios que no se observaba, sobre todo en los primeros años de la izquierda en el gobierno, ¿no? Hay algunos que incluso ven lo de Pluna con ciertas advertencias al respecto. No, a ver, yo creo que ahí lo de Pluna es un capítulo aparte. Pero, ahora me decís, en esta etapa de desarrollo productivo, justicia social y transformación democrática que vive el país, en la que se han logrado atender un conjunto de dramas sociales, descender a una cuarta parte de la pobreza, generar niveles bajos de desempleo, recomponer el tema, la agenda de derechos laborales. Si vos me dijeras la relación con los sectores empresariales, llegó a que en Uruguay no se pudiera avanzar en derechos laborales, yo creo que ahí estábamos pagando un peaje que es insalvable. Ahora, hay arriba de 50 leyes obreras en estos 10 años. Entonces, yo no creo que haya una dictadura cívico-sindical, como dicen algunos mamarrachos de editoriales de alguna prensa importante del país. Ahora, no hay duda que ha habido una sensibilidad distinta para atender los temas de los trabajadores y el pueblo. Porque si no, el análisis es hemipléjico, porque yo mido un gobierno solamente por cómo se lleva con tal empresario, con cuál empresario, tal figura del gobierno, en los que todos pueden tener más o menos vínculos. Me parece que hago una lectura medio simple, porque creo que para hacer un balance de 9 años de gobierno Frente Amplio, tengo que tratar de colocar en el balance, yo obligatoriamente, la ley de libertades sindicales, la ley de negociación colectiva, la ley del fondo de cesantía, la ley de amparo al trabajo doméstico, la ley que estableció las 8 horas en el trabajo rural, la ley de responsabilidad penal. O sea, tengo que tratar de colocar, ahora me decís, ¿hay influencia de parte del sector empresarial? Sí, claro, en toda la sociedad, también en la izquierda existe. En algunos sectores más, capaz que en algunos sectores menos, pero existe en toda la sociedad. Hay quienes se preguntan por qué el Zunca, habiendo convocado en sus últimas elecciones a 35.000 trabajadores, no integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. No, ahí hoy lo integramos, hubo una circunstancia a la salida del Congreso. Primero, yo creo que tenemos un problema en el campo popular que no es el más importante, y también en la izquierda, pero que si no lo atendemos puede llegar a ser un problema importante, que es que está claro que no estamos vacunados respecto a cuánto pesan los lugares de decisión. Nosotros fuimos al Congreso de la Central con un objetivo de construir una lista unitaria. No fue posible construir una lista unitaria, ni fue posible construir un consenso en la conformación del secretariado. Y ahí hubo dos posturas de conformación del secretariado. En una el Zunca estaba integrado, en otra no estaba integrado. Y la propuesta en la que no estábamos integrados tuvo 20 votos y otra 19 en una semicrisis del movimiento sindical, de las que tiene varias, que hoy está más que resuelta. Pero también nos paramos en una convicción con los demás gremios, que lo central para la decisión sindical no es si estoy o no en el secretariado de la central. Y creo que ahí tenemos que dar una discusión, como lo central en una campaña electoral hoy no es si vas a ser diputado, senador o si no, es el proyecto político en general. Yo creo que el campo popular tuvo esa referencia siempre muy clara. Y no podemos dejar que esa referencia se nos cuestionen porque cometemos un error. Yo creo que es un error que la izquierda le dedique tanto tiempo al debate del vice. Como que la vida no fuera por el debate del vice. Porque lo que se transmite hacia buena parte de nuestra base de pueblo es un mensaje que creo que es equivocado, pero además porque colocamos la carreta delante de los bueyes. Creo que es tiempo de discutir un balance político histórico de larga data con nuestro pueblo, que tiene 100 años de lucha para poner arriba de la mesa, y 100 años de lucha para demostrar que no somos lo mismo. O sea, para demostrar que conocimos todos nosotros decenas de militantes que del primer día hasta el último día murieron militando sin pedir para un boleto, y esas reservas hay que rescatarlas. Eso somos nosotros, eso se plebiscitó en octubre. Entonces creo que cometemos un error cuando colocamos como eje del problema. Nosotros ahí quisimos dar una señal también en términos de que la vida no nos iba por estar o no en el secretariado de la central. De hecho, yo creo que no pasa por ahí la referencia que tengas con los trabajadores. Y bueno, después se recompuso el secretariado. ¿Y por qué tampoco el Zunca estaba en el diseño original del plan de vivienda sindical? Bueno, ahí nosotros tuvimos varias dificultades. El sindicato como sindicato no estuvo al frente del plan de vivienda sindical, pero lo cierto es que teníamos primero un esfuerzo de reconstrucción del fondo de vivienda propio, con el que teníamos ahí una deuda muy importante, porque el fondo de vivienda fue de las cosas que la dictadura nos arrancó en un momento muy dramático. O sea, el gremio va a la huelga en octubre del 74, que es una de las páginas que no queremos que se olvide nunca, porque había que ir a la huelga en octubre del 74 para defender el aporte unificado.
Eso nos cuesta dos cosas carísimas. Primero, la cárcel a toda la dirección del sindicato. Nos cuesta el local sindical, que fue durante 10 años un centro de detención y tortura, y nos cuesta el fondo de vivienda. Cuando recuperamos el fondo de vivienda a fines de los 90, nos encontramos con que el fondo de vivienda que había tenido aportes, los aportes estaban en el banco hipotecario, pero eran papeles que no tenían valor. O sea, tenía el banco hipotecario y dice, están sus aportes acá para la posibilidad de política de vivienda, pero no tengo la plata. Hay papeles que dicen que ustedes aportaron acá tanto que tienen, pero que no hay plata. Porque se fundió. O sea, era obvio que con gestiones como la de Noachas, cualquier banco se funde, por más que los familiares de Noachas no tuvieran felicidades. Ahora, habíamos recuperado la posibilidad del fondo de vivienda y habíamos generado un convenio con el gobierno, las cámaras empresariales y el sindicato para potenciar el fondo de vivienda que nos llevó a otorgar 5.000 préstamos. Y ahora otorgar otros 5.000 préstamos subsidiados, donde el subsidio abarca cerca del 50%. Concentramos en ese esfuerzo lo principal de la política de vivienda, fundamentalmente porque contábamos con encuestas hechas por el Fondo de Vivienda que daban que una parte importante de los trabajadores de la construcción lo que estaba reclamando en vez de vivienda nueva era la posibilidad de mejorar la vivienda que ya tenía. Entonces generamos esa como una política prioritaria, pero porque era donde teníamos concentrado Tampoco la fuerza. nadie les había pedido, digamos, de entrada a integrar este plan de vivienda sindical, sino que estaba orientado... El plan de vivienda estuvo colocado en la discusión de la mesa representativa y nadie nos excluyó del plan. Lo que sí es cierto que nosotros priorizamos en términos de la defensa de un fondo que tenía esa historia atrás, que hoy, por ejemplo, tiene la posibilidad de pensar en préstamos de tipo de 40.000 pesos en materiales, de los cuales el trabajador tiene que devolver 20 y hay 20 subsidiados. Impacta fuertemente. Y concentramos en esa línea un esfuerzo. Claro, cuando surgen los dramas del plan de vivienda sindical, denuncias y demás, del punto de vista de líos entre gestores y inversores, decidimos dar una mano en términos de dar una mano al conjunto del movimiento. Pero no hubo otros motivos que eso para la exclusión al inicio. Andrade, lo invito a hacer una nueva pausa en primera vuelta. Dale. ¿Qué evaluación hace del desempeño de los cuadros comunistas en el gobierno de José Mujica? Bueno, ahí hay una primera referencia que es la general, yo creo que es la de los gobiernos del frente, que me parece que es el debate que hay que colocar. Y el debate da un resultado extraordinario en el sentido de haber generado capacidades para transformar un país contra todo pronóstico, habiéndolo agarrado en la ruina. Nosotros aportamos en esa línea. No tengo distinción si más o menos que otros Sí, compañeros. bueno, pero usted es un dirigente comunista, el más votado del Comité Central. Le estoy pidiendo una valoración, por ejemplo, del caso de Viñoli o Venegas, por ejemplo, en la administración de A mí hay Mujica. cosas que me alegran mucho. Yo qué sé, otro día Oscar Gómez nos planteaba la posibilidad de que botijas cubanos vinieran a aprender lechería acá en un intercambio solidario con respecto a la experiencia que hace la escuela latinoamericana en Cuba desde hace muchos años, y me da una enorme alegría que esas cosas se generen. Pero como me da una enorme alegría los avances que hay en el Ministerio de Economía cuando se logra tal medida desde el punto de vista del crecimiento económico, o la misma alegría cuando el turismo le va bien. O sea, no miro con sectarismo la participación en el gobierno. Segundo, yo creo que todos participamos en el gobierno. En mi perspectiva de la democracia avanzada no participa en el gobierno, o sea, el gobierno popular implica que la sociedad participa en el gobierno y el gobierno es mucho más que la acción de quien está en el gabinete. Y es como miro el gobierno, o sea, no miro el gobierno. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos construyendo casas en hogares de niños del MIDES, del Uruguay Crece Contigo. Empezamos la semana pasada, que están con viviendas muy precarias en un plan piloto para llegar al invierno en condiciones. ¿Eso es una medida del gobierno? No es del gobierno y es del gobierno, porque parte de la construcción del gobierno tiene que generar puertas para que más pueblo participe. Y para nosotros participamos del gobierno cuando generamos... Eso es la idea, lo del Zunca, pero lo del Zunca en el plan juntos, pero es apropiarse de parte de la lógica del gobierno, que creo que si la sociedad no se apropia, tiene un error en apropiarse. O sea, me parece que la perspectiva del frente con gobierno popular
se mide por el grado de participación en las medidas del conjunto de la población, no solo por lo correcto. Ahora, ¿por qué la gente no participa tanto? Bueno, porque ahí tenemos un déficit principal. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es ese déficit? Dos ejemplos de ahora, de estas últimas semanas. ¿Cuál es ese déficit que ustedes de que no medimos parte de la evaluación que no hacemos es si tal medida, aparte de ser correcta, lo que hicimos fue generar que más gente tuviera más compromiso. Nosotros acabamos de reglamentar la ley 18.601, creo que eso es 51, que era una ley que no decía mucho porque en realidad quería atender el tema de los discapacitados, pero estaba llena de ambigüedades. En la reglamentación se coloca para el discapacitado severo un conjunto de medidas a la que pasa a tener derecho. Y pasa a tener derecho a una prestación, pasa a tener derecho a que una persona atienda durante tantas horas, se atiende lo que es la discapacidad, se ve qué cantidad de horas, se le da cuerpo a esa norma vía reglamentación. Uno dice, qué bueno. Lo que no está bueno es que no nos sensibilizamos con ese tema, que no salimos, no nos conmovemos, decimos, esta es la transformación popular. O sea, estas cosas son las que hacen la transformación popular. Movimos el tope de DICE a fin de año, en enero de este año, y logramos que la partida de cobertura cuando un trabajador se enferma, que estaba muy esmirreada hace 4 años, tuviera una partida mejor. Ahora, no genera eso, lo que no estamos generando es a partir de medidas que van en una dirección correcta, un grado de compromiso mayor, mayor participación. Queda claro. ¿Qué luces y sombras percibe en la gestión de Ana Olivera Montevideo? Bueno, yo creo que hay un cartel de Larrañaga que dice, si querés ver al frente mucho tiempo, gobernando, mirá Montevideo. Y me parece que está bueno que miremos Montevideo. Pero que miremos Montevideo también igual, ¿no? Yo no quiero hablar del gobierno de Mujica y el de Tabaré, me gusta hablar de los gobiernos del Frente Amplio, con sus matices. En el caso del Frente Amplio igual. Yo soy canario, ¿no? Pero yo empecé a trabajar en Montevideo en una panadería en el año 89, en Faramiñán y Santa Lucía. Ahora está el asentamiento de Bulluns atrás. Y hacía pata Santa Lucía desde San Quintín hasta Faramiñán, que son como 20 cuadras, no encontrabas una luz. Y en Carlos María Ramírez no encontrabas una luz. Y en Zunfelden no encontrabas una luz. O sea, está bueno que miremos Montevideo, miremos estos 25 años Montevideo. Es entendible que usted mire más las luces. Ahora, no, pero ¿qué sombras también percibe? Pero podemos mirar en general. Yo lo que digo es que no hay duda. A ver, otro día me pasaba en una conversa, creo que con un compañero Voces, ¿no? El peor de los años que elijas de los 9 años de gobierno frente amplista, en el que nos hayamos tenido más dificultades para lograr realizaciones, es mejor que cualquiera de los años que tuvo la derecha al frente, del 85 al 2005. Que cualquiera de los años, desde el punto de vista de las realizaciones, de los avances, no hay duda. Entonces, yo después tengo que hacer un análisis fino, pero estoy obligado a hacer un análisis grueso en términos políticos. Primero, grueso en términos políticos, en el que no se puede estar un poquito embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado, miremos la conducción de los gobiernos de izquierda como un proceso que vale la pena defender. Y esa también es una postura política. Desde esa postura política, uno después puede ponerse más fino. Yo creo que fundamentalmente hemos sido incapaces de que medidas que van dirigidas hacia los trabajadores y el pueblo generen participación y hagan un balance adecuado. Un solo ejemplo. Año 2008 se vota en el Parlamento una ley que establece que un 35% de los que ingresan a la obra pública tienen que ser protagonistas del MIDES o planes de trabajo transitorio. Una medida dirigida fundamentalmente a mujeres jefa de hogar. No hubo un voto de la derecha para esa ley. O sea, la derecha que criticó desde el 2005 todas las políticas sociales, el PAN, el plan de emergencia, el plan de equidad, no hubo un voto para esa ley. Yo creo que la izquierda fue incapaz de hacer balance de esa votación con la gente. Ahora, ¿qué participación ameritaría, por ejemplo, resolver el tema de la limpieza, que es un tema que hoy preocupa a la mayoría de los montevideanos? Sí, a ver, yo de nuevo, ¿no? Me tocó recorrer Montevideo en los periodos anteriores. Y no hay duda, a pesar de estas dificultades que tienen además una repercusión mediática muy disímil a la que tienen en cualquier otra. Ahora, las sociedades van evolucionando y los problemas también se van resolviendo. Yo te pongo un ejemplo. ¿No? Hubo inundaciones al arranque del año y parecía que la inundación era un problema del clima en las intendencias de la derecha donde hubo inundación, y donde estaba Carámbula la inundación pasaba a ser un problema municipal como quiso llover Carámbula. Yo también recibí ese tipo de mensaje. Si no parece asesuado en el balance, no soy. Ahora, cuando los medios hacen un tratamiento tan disímil de un tema similar, nos pasa no solamente con las intendencias, nosotros colocamos a veces el tema de las vidas. Hay más muertos en siniestros de trabajo de víctimas de accidentes de trabajo que de rapiña en Uruguay. 17 muertos van en accidente de trabajo en lo que va del año. 17. Ahora, si hubiera 17 muertos en rapiña, tendríamos 20 programas especiales documentados acerca del drama de las rapiñas en. Ahora, yo le estaba hablando del tema de Montevideo, ¿no? Y siendo más a la filigrana, a la mirada más fina, usted hablaba del trazo grueso y del trazo fino.
¿Tampoco allí encuentra ninguna sombra de esta gestión municipal? Sí, pero tengo que hablar de toda la gestión municipal. Y yo qué sé, la gestión municipal es el mercado agrícola, la gestión municipal es haber reconstruido el tema de iluminación en un porcentaje altísimo con respecto a lo que veníamos, es ver las plazas de Montevideo, es ver la gestión cultural. La gestión es toda la gestión. Y del lado... la gestión es el tema procesador. Del lado de los debes y de la autocrítica, ¿hay algo? Sí, también, es haber generado condiciones. No hay duda que tuvimos problemas en el corredor Garzón. Ahora, la gestión es haber generado que 140 clasificadores entraran a trabajar con convenio con la Cámara de la Construcción, el Sindicato de la Construcción y curso de oficio. ¿Cuánto se habló de esto? Demasiado poco, en mi opinión, dada la importancia calibrada en términos políticos. Es haber participado en la promoción de vivienda de interés social. O sea, la gestión es mucho más. Ahora, claro, cuando tenés una intendencia donde cada pifia te la cobran por 100 y cada mérito pasa clandestino, está bravo para pensar que haces un análisis por fuera de esa lógica política, ¿viste? Porque la verdad, ¿no? Si vos me decís críticas a la intendencia, bueno, vas a tener que cada yerro de la intendencia, es como que tenga un jugador que cada pase que le erra lo filman 10 veces y si la cuelga al ángulo no aparece la nota, ¿viste? Pero creo que es una muy buena gestión de Dana Olivera y no tenemos ninguna vergüenza. O sea, creo que es una muy buena gestión de Dana Olivera que ha encabezado un proceso muy importante en Montevideo con una enorme agresión brutal desde que es campaña. En particular, yo creo que una parte de la agresión es porque es mujer. O sea, seguimos teniendo ahí un problema muy duro y hay otra parte de la agresión porque la petizas bolche y en eso se golpea un poco más, que casi que en cualquier otro plano, ¿no? Usted me dirá que son personalidades, que son gobiernos distintos. Pero yendo al modo de ejercer el gobierno, a los estilos de Mujica y de Vázquez, ¿con cuál se queda? Bueno, yo, a ver, está claro que Tabaré va a ser recordado porque las reformas más importantes se iniciaron en el gobierno de Tabaré Vázquez. Las más importantes, el término de derecho laboral, la reforma de salud, el plan Saibal, las más importantes, los buques insignia más importantes, el MIDE. Pero yo tengo un cariño muy especial por el viejo Pepe, porque creo que reserva, o sea, guarda parte de la referencia que la izquierda no puede perder. No puede perder. O sea, es un viejo luchador social, tiene un enorme compromiso con resolver los temas de la pobreza, que se expresa, tiene una capacidad de diálogo que es muy importante y además está jugado a pensar alternativas. Si uno mira la creación del Fondo de Desarrollo para promover economía social, es una apuesta muy audaz en términos políticos para tocar nada menos que un componente que es muy duro de tocar, que es el sistema financiero, para generar alternativas desde el punto de vista económico pensadas en el mediano y largo plazo. O sea, también piensa con cabeza de construir alternativas. Y es claro que tengo una relación más fluida por tiempo, cercanía y demás con Pepe que con Tabaré, con el que conversé 3 o 4 veces, capaz que alguna más, en alguna actividad y 2 o 3 reuniones que tuvimos 3 reuniones creo que recuerdo como Zunca en el periodo de él y creo que la última actividad que hace Tabaré es recibir al secretariado del PCNT, fuera de la firma de él. ¿Lorenzo y Caloya estuvieron bien procesados por el caso Pluna? Yo creo que a ver, depende de cómo lo miré. Primero, ¿cómo es eso? Claro, porque vos me decís, suponete que vos agarrás a una veinteañera y le prometés matrimonio para acostarte con ella, ¿no? Le prometés que te vas a casar. Y en realidad no te ibas a casar nada. Eso es delito en Uruguay, sí es delito en Uruguay. Llamas estupro y podés ir preso. Ahora, vos estás bien procesado. Yo así sí, estás bien procesado porque el estupro existe, vas a ir preso. Ahora, pienso que es una barbaridad que vayas preso. La verdad, pienso que eso sea considerado delito, solo se entiende en un código penal que tiene colocado ahí una exageración. Yo creo que el abuso de funciones y la aplicación del abuso de funciones por el fiscal y el juez en este caso está fuera de todo parámetro, porque es claro que ni Lorenzo ni Caloya tocaron un peso. Pero no es eso lo que le condena el juez, ¿no? Y está claro. El juez habla de un error administrativo. Está claro que gobernar es tomar decisiones. Entonces, primero, para quedar claro, ¿no? Toda la solidaridad con base jurídica para la sentencia tuvo. No fue sin base jurídica la sentencia. Ahora, me parece que tenemos ahí una norma para cambiar, porque no tiene... La única lógica que promueve la aplicación de la norma con esta rigurosidad es que decisiones no se tomen. Y yo imagino que en la conducción económica, política, social y demás, se trata de tomar decisiones. Entonces, en este caso, en mi opinión,
es que tenemos una definición muy ambigua de este plano que hace o genera la posibilidad, y se puede extender para el caso de Zimmer, genera la posibilidad de que culmine en términos del delito lo que lleva a un camino riesgoso, que es la judicialización de la política. Entonces, vos me preguntás, ¿base jurídica para el proceso hubo? Sí hubo base jurídica para el proceso. Me parece irracional la base jurídica que existe, como la del estupro, si vos te llegás a tener una relación sobre la base de la propuesta de matrimonio. Uno de los objetivos declarados de la izquierda es avanzar en la redistribución de la riqueza. ¿Por qué cree que no se avanzó más durante este periodo de gobierno? Tal como pedían varios sectores del Frente Amplio. A ver, primero que vivimos en un mundo que está en una transformación. Mirá este plano. 250.000 años el ser humano arriba de la Tierra, llegó a 1.000 y pocos millones de personas, fin del 900, y ahora pasó a 7.000. Paisano 7.000 nació hace poco. Y el PBI por cápita se multiplicó por 5. O sea, por 5 la población y por 5 el PBI por cápita, o sea, por 25 la riqueza que había arriba del planeta en 105, 110 años. Esa misma tendencia es acompañada de mecanismos de redistribución regresiva de la riqueza brutal a escala del planeta. Brutal a escala del planeta, ¿no? O sea, la tendencia es a redistribución de la riqueza brutal, regresiva. Ahora, la distribución que existe en Uruguay ¿es justa? No, no es justa. Mientras haya pobreza, vamos a batallar a muerte, sobre todo porque la pobreza es para niños y mujeres. No hay duda que hubo la distribución mucho mayor la participación del salario en la economía, la medida en deciles del decil que más tiene, el índice Gini. ¿Hay que cambiar la carga tributaria durante un tercer yo creo gobierno? Que sí, yo creo que hay que cambiar la carga tributaria y que hay que seguir avanzando en un sentido. A mí cuando... ¿Por qué lado seguir avanzando? Cuando el sábado Larrañaga le hace la promesa a la Federación Rural de que él les garantiza que ni siquiera el impuesto a primaria paga, demuestra una lógica que sí, infame, ¿no? Porque prometerle al sector que multiplicó por 12 la riqueza de lo que valía una Atari hace 10 años, ¿no? Que van a seguir inmunes hasta del impuesto a primaria. O sea, demuestra una claudicación del punto de vista de generar recursos de los sectores más dinámicos, en particular por la mayor demanda de alimentos que existe en el mundo a partir de la evolución china, para la contribución del desarrollo social en Uruguay. ¿De dónde sacamos para el desarrollo social? Para las 500 escuelas. Ahora, esa es una discusión que no está saldada, ¿no? No, está claro que no está saldada. Pero si me preguntás, es más, elaboramos un conjunto de medidas que tienen que ir tendiendo a que las herramientas fiscales y la de política económica contribuyan a una mejor distribución de la riqueza. La mejor distribución de la riqueza se genera por más y mejores políticas sociales, por más y mejores salarios y por la carga impositiva. También es cierto que ese equilibrio, ¿no? Que va a depender de la correlación de fuerza, de las condiciones que tengas como pueblo. Ahora, sin embargo, por ejemplo, regionales. En cuanto a la correlación de fuerzas, había una amplia gama de sectores en el Frente Amplio que proponían avanzar un poco más a paso redoblado en este tema de la redistribución de la riqueza, ¿no? Estaba el MPP, hasta el Partido Socialista, la vertiente artiguista, sí, yo escuché a el Partido hablar Comunista. De la distribución de la riqueza. O sea, como un debe, escuché a Astori hablar de la distribución de la riqueza. O sea, no encuentro quién en la izquierda no diga... Estos sectores lo hacían en contrapeso del Frente Libre Sereño y decía que había que esperar un poco más. Para sacar los esquemas, yo no encuentro quién en la izquierda diga que no hay que avanzar en una mejor distribución de la riqueza. El tema son los hechos, ¿no? Después lo que se puede discutir son los instrumentos, los momentos, los tiempos políticos y cuándo tenemos más o mejor correlación. Pero ahí es parte de un debate político. Y yo me parece que es legítimo que haya compañeros que digan, mira, para allá hay que ir, pero la verdad me parece que no tenemos la fuerza para sostener la pregunta tranco. Es que hay varios que se preguntan si no es ahora, ¿cuándo, no? Bueno, pero a ver, eso sería una lógica si es que no hubiera distribución de la riqueza. Si es que no hubiera derechos laborales. Si el gobierno Frente Amplio fuera un estancamiento, esa es una lógica a aplicar. Ahora, yo no me puedo olvidar en ninguno de los planos, ni en el plano, repito, de la baja del desempleo, ni en el plano del incremento del salario. Teníamos jubilaciones de 500 pesos y me parece que nos olvidamos. Y un salario mínimo que estaba en 1.200, ¿no? Yo sé que mis compañeros con una hora de trabajo no se pagaban un boleto de ida y vuelta al trabajo. Andrade, los candidatos de los partidos tradicionales suelen criticar el esquema actual de las relaciones laborales y han hablado, bueno, de derogar la ley que regula el tema de las ocupaciones, incluso la ley de responsabilidad penal empresarial que usted desde el ZUNCA ha empujado. ¿Cómo se pararía el movimiento sindical en un escenario de este tipo? Bueno, primero que
los candidatos de la derecha, más allá de lo que puedan prometer, está claro lo que hicieron, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un récord Guinness. O sea, el gobierno de coalición, de coincidencia en esa época, de la calle generó dos cosas brutales, que la hizo en breve tiempo, la desregulación y la desindustrialización. O sea, no hay duda que la década de los 90 arranca con esos dos procesos. Y las formas de connivencia que existieron entre las cámaras empresariales y los gobiernos de derecha fueron terribles. A ver, yo cuando escucho a algunos candidatos decir que tenemos que volver al equilibrio previo del 2005, ¿no? Parece una película de terror. Nosotros tuvimos en el 2003 una trabajadora del Devoto que la echaron porque habló un 1 de mayo. Habló un 1 de mayo, la echaron. Y cuando fuimos a reivindicar el reingreso de la compañera, el estudio jurídico del Ministerio de Trabajo asesoraba a la empresa que la había echado el 1 de mayo. Ese era el equilibrio previo. Esas eran las condiciones de... Yo estuve con trabajadores del frigorífico San José la semana pasada, que llegaban a tener jornadas de 26 horas obligatorias sin posibilidad de renunciar, ni siquiera de irse por cualquier motivo como parte de una lógica de organización económica del trabajo. Bueno, esas condiciones son las que existían acá en Uruguay, ¿no? Por eso teníamos un nivel tan ínfimo de aporte a la seguridad social, de trabajadoras domésticas en caja, y no teníamos 8 horas para el trabajo rural. O sea, la lógica de relaciones laborales con el gobierno de derecha ya la conocemos. No hay duda que la política del movimiento sindical va a ser defender cada conquista, sobre todo aquellas que tienen tanta importancia como la de proteger la vida, porque parece que una norma que sostiene que pasa a ser delito en Uruguay la violación consciente de normativa laboral que coloca en riesgo de muerte a un trabajador, ¿no? Cuando en Uruguay, saco el del estupro porque me da hasta... Pero en Uruguay es delito el que va y compra una mutualista en la puerta del BPS. Eso es delito. Que esto no sea considerado delito parece una cosa poco sensata. Pero bueno, en ese terreno, Andrade, que es el que esperamos que no se dé, seguramente vamos a tener que tratar de defender, como hemos hecho antes, en escenarios complejos, las conquistas que se lograron. ¿Va a ser candidato a diputado por el Partido Comunista? No, a ver, yo voy a integrar las listas de la 1001. ¿Pero en qué lugar? No sé, pero seguro en un lugar no salible. ¿Usted no quiere? A ver, yo tengo ahí varios motivos para el no. Y son uno de los motivos para el no es que el año pasado nos votaron 36.000 compañeros para integrar, en julio del año pasado, para integrar la dirección del sindicato hasta el 2016. A pesar que en la campaña hubo 4 listas y muchas listas decían, este oco, comunista. Hubo un respaldo muy importante. Una segunda convicción es que en términos teóricos yo creo que la trinchera sindical es una trinchera de igual nivel que cualquier otra trinchera. O sea, no creo que la acción sindical sea una acción de menor relevancia que la acción en el gobierno o la acción en la fuerza política. Pero usted se lo están pidiendo. Sí, claro. Y usted no saca su nombre. No. ¿Y por algo no lo saca? No, sí, seguro que sí. Sí saqué, sí. Ah, ¿sí? Un tercer costado. O sea que no va a ser candidato. No voy a ser candidato salible. Voy a integrar la lista, como integré listas en la elección pasada y en la otra. Un tercer costado que para mí es muy importante de la decisión tiene que ver con lo afectivo. O sea, mi casa es mi sindicato. Es mi casa. Ahí llevo 20 años en el gremio. Y 22 ya, de fines del 92. Y bueno, y tengo ahí un componente afectivo al que le hago mucho caso. Y un cuarto caso es que la izquierda no puede transitar siempre por qué lugar me toca. Y a veces en la izquierda se nos cuelan prácticas que nunca fueron nuestras. De que lo más importante es qué lugar me toca, qué lugar me toca. Me parece que se puede batallar en la campaña, dejar el alma en la vida en la campaña, pelear en la campaña, sin necesidad de ver qué lugar me toca. Esta decisión la tuve que tomar hace 5 años cuando me ofrecieron cargos en el gobierno. Fue más o menos, fue tan fácil como ahora en términos... Lo único que a veces me cosquillea un poco es si contribuís para el triunfo. Me parece que el triunfo depende mucho más que de dónde esté uno, de lo que hagas. Muchas gracias, Óscar Andrade, por venir a Primera Vuelta.